Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro segundo ejercicio acerca del cálculo de la variación de la entropía cuando un cuerpo cambia de temperatura y de fase, pero antes vamos a realizar la siguiente aclaratoria. Cuando se tiene un calorímetro, tal como se muestra acá en pantalla, dentro de él pueden existir varios cuerpos, que los he llamado subsistemas, el subsistema 1, 2, 3, etc. Todo lo que está dentro del calorímetro es el sistema y por supuesto todo lo que lo rodea es el medio. Un calorímetro es un sistema aislado, es decir, que no permite transferencia de calor entre su parte interna y su parte externa, es decir, entre el sistema y el medio. Por lo tanto, pon mucha pero mucha atención. Cuando se solicite calcular la variación de entropía del sistema, que se encuentra acá destacada en negro, esta variación de entropía del sistema no será más que la variación de entropía del subsistema 1 más la variación de entropía del subsistema 2 más la variación de entropía del subsistema 3 o cuerpo 3. Es decir, la sumatoria de todas las variaciones de entropía, correspondientes a los diferentes cuerpos o subsistemas. Ahora bien, como un calorímetro es un recipiente aislado que no intercambia calor con el medio, siempre para un calorímetro la variación de entropía del medio será igual a 0. Por lo tanto, nos queda lo siguiente: la variación de entropía total, que es la misma variación de entropía del universo, recuerda que el universo es el sistema más el medio, será igual a la variación de entropía del sistema, de todo el sistema, lo que se encuentra dentro del calorímetro. Y por supuesto, esta debe ser mayor o igual que 0, porque tal como ya lo sabemos, la variación de entropía del universo siempre es positiva, siempre es mayor o igual que 0, es mayor que 0 cuando el proceso es real, es decir, irreversible, será igual a 0 cuando el proceso sea ideal, es decir, un proceso reversible, y nunca será menor que 0. Si la variación de entropía del universo te da negativa, debes detenerte y revisar, porque eso es imposible. En conclusión, en un calorímetro, cuando se solicite la variación de entropía del universo, será la misma variación de entropía del sistema, o también la podemos llamar la variación de entropía total. Y por supuesto, esta siempre será positiva, es decir, mayor que 0. Positiva. También es importante recordar lo siguiente: cuando trabajemos con un calorímetro, dentro del mismo, por lo general, habrán dos cuerpos. Hay excepcionalmente ejercicios donde existirán más de dos cuerpos, como por ejemplo 3, etc. Pero en más del 90% de los ejercicios donde está presente un calorímetro, existen únicamente dos cuerpos. Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar con un calorímetro? Vamos a recordártelo. Siempre inicialmente las temperaturas de los cuerpos serán diferentes. Y justamente como las temperaturas de los cuerpos son diferentes, se iniciará una transferencia de calor entre los cuerpos. Pero ¿de dónde a dónde? Tal como ya lo sabemos, la transferencia de calor se dará desde el cuerpo de mayor temperatura hasta el cuerpo de menor temperatura. Y esto ocasionará lo siguiente: que el cuerpo más caliente se comience a enfriar. ¿Y por qué se comienza a enfriar? Porque existe una pérdida de calor, y recuerda que cuando el calor sale de un sistema es negativo, mientras que el cuerpo que se encontraba frío inicialmente se comenzará a calentar. ¿Y por qué se comenzará a calentar? Porque ganará el calor que el otro cuerpo ha perdido. Y como en este segundo cuerpo más frío está entrando calor, recuerda de la convención de signo para el calor que cuando el calor entra a un sistema, este es positivo. Pon mucha atención acá en el punto número 4. Siempre en un calorímetro se cumple esta ecuación. La sumatoria de los calores debido a los cuerpos, a los distintos cuerpos que existan dentro del calorímetro, siempre será igual a 0, siempre. Ahora bien, ¿qué tipos de calores tendremos dentro de un calorímetro? A veces tendremos calores sensibles, denotados como QS. ¿Y cómo sabemos que el calor es sensible? Porque el cuerpo no cambia de fase, es decir, no pasa de sólido a líquido o de líquido a vapor o viceversa, sino que únicamente experimenta un cambio de temperatura, desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Es lo único que experimenta. Por lo tanto, repito,
Cuando observes que un cuerpo solo cambia de temperatura, el calor a calcular es el calor sensible. Por el contrario, si el cuerpo cambia de fase, es decir, existe una transformación, bien sea de sólido a líquido, o de líquido a sólido, o de líquido a vapor, o de vapor a líquido, estarás en presencia de Q sub L, donde Q sub L es el calor latente. Y deberás aplicar esta fórmula, L por M, donde L puede ser positivo o negativo. Será positivo cuando estés calentando, por ejemplo, derritiendo el hielo o evaporando agua, y será negativo cuando estés enfriando, por ejemplo, congelando agua o condensando el vapor, es decir, pasando del estado gaseoso al estado líquido. Y siempre recuerda que en los cambios de fase, la temperatura es constante, no varía. Es muy importante que esto siempre lo tengas en mente. Cuando se está sucediendo un cambio de fase en un cuerpo, la temperatura no varía, permanece constante. Como en la mayoría de los ejercicios la sustancia a utilizar es el agua, es bueno que siempre tengas en mente que la temperatura de fusión o de congelación del agua es 0 grados centígrados. Y la temperatura donde el agua comienza a evaporarse o condensarse es a 100 grados centígrados, ¿correcto? Es muy importante que siempre tengas en mente estos datos para el agua. Y por último, pon mucha atención en este punto que se encuentra acá al final, el punto número 8, porque esta será la estrategia infalible que te permitirá resolver cualquier ejercicio de calorimetría sin ningún tipo de problemas, de forma muy, pero muy sencilla. Te recomiendo calcular el calor máximo. El calor máximo que puede dar el cuerpo más caliente. Recuerda que el calor siempre tendrá sentido desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. Y también calcular las temperaturas finales de los cuerpos después de haber sucedido un proceso. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo calculo este calor máximo? ¿Y cómo calculo estas temperaturas finales? Ya lo verás en el ejercicio que voy a desarrollar el día de hoy. Justamente está diseñado para que visualices claramente estos dos cálculos. Y por supuesto, también visualices cómo se calculará la variación de la entropía. Ahora bien, si después de transcurrir un proceso las temperaturas de los cuerpos son diferentes, deberás continuar a otro proceso. Pero si después de pasado algún proceso las temperaturas finales son iguales, me refiero a las temperaturas de los dos cuerpos, por ejemplo, observar calorímetro, que la temperatura 1 sea idéntica a la temperatura 2, que sean idénticas. Cuando las temperaturas de los cuerpos sean idénticas, esa temperatura es la que llamaremos temperatura de equilibrio. Pero ¿realmente esas temperaturas pueden llegar a ser iguales? Por supuesto. Si el cuerpo 1 está más caliente que el cuerpo 2, el cuerpo 1 cederá calor al cuerpo 2 hasta que sus temperaturas sean iguales, sean idénticas. Y repito, esa temperatura donde son idénticas la llamaremos temperatura de equilibrio. No te preocupes porque este punto número 8 te lo voy a desglosar paso a paso durante el desarrollo del ejercicio que resolveremos el día de hoy. Genial. Ahora sí, pasemos a visualizar el enunciado del ejercicio del día de hoy. Se introducen 100 gramos de hielo a menos 50 grados centígrados en un calorímetro perfectamente adiabático, que contiene 100 gramos de agua a 50 grados centígrados. Hallar A, la temperatura de equilibrio, y B, la variación de entropía del universo. ¿Qué está sucediendo? Inicialmente tenemos este calorímetro con 100 gramos de agua líquida, a una temperatura de 50 grados centígrados. Está algo caliente. Vamos a llamarla agua caliente o templada. Posteriormente a este calorímetro se introducen 100 gramos de hielo. Míralo acá. 100 gramos de hielo. Y este hielo se encuentra a una temperatura de menos 50 grados centígrados. Está muy frío. Muy bien. Se pregunta, ante esta situación, ¿cuál será la temperatura final de equilibrio después que se dé la transferencia de calor desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío? Es decir, esta agua líquida que se encuentra caliente le cederá calor al hielo. Y debemos saber qué le sucede al hielo. ¿El hielo se derretirá? ¿No se derretirá? ¿Se derretirá por completo? ¿Se calentará? ¿Qué sucederá? Esto lo sabrás en la resolución de este ejercicio. Sin embargo, te recomiendo mirar este video, el que estoy dejando acá en la esquina superior derecha de la pantalla, donde te describo una excelente teoría del comportamiento del hielo cuando está bajo la acción del calor. Entra y míralo. Muy bien, avancemos. Inicialmente tenemos el calorímetro con hielo
y agua caliente. Conocemos los siguientes datos. La L del hielo, recuerda que la L del hielo, también llamada calor latente, es el calor para fundir el hielo y se utiliza en la fórmula del calor latente de Q sub L. También se nos proporciona el calor específico del hielo. Este es el calor específico del agua en estado sólido, que por supuesto es hielo. Vale 2 Joule sobre gramos Kelvin. Y se nos proporciona el calor específico del agua. Del agua, por supuesto, en estado líquido. Vale 4,2 Joule sobre gramos Kelvin. Recuerda que C, los calores específicos, se utilizan en el calor sensible, en la fórmula del calor sensible, que tiene esta estructura. C por M por temperatura final menos temperatura inicial. Y la estructura de la fórmula del calor latente no es más que L por M. Algunos autores la escriben como M por L. No importa, porque el orden de los factores no altera el producto en los números reales. Y como vamos a trabajar con la sustancia H2O, con agua, es muy pero muy importante que tengas en mente estos dos datos. La temperatura de fusión del hielo, que es de 0 grados centígrados, tal como ya lo sabemos. A 0 grados centígrados el hielo se comienza a derretir o, si tenemos agua, se comienza a congelar. Y a 100 grados centígrados el agua comienza a hervir o se comienza a condensar. Realmente este último dato en este caso no lo vamos a utilizar, pero el primero sí. Ya verás que esta temperatura será nuestra temperatura de referencia para resolver este ejercicio. Excelente, comencemos a resolver nuestro ejercicio. ¿Qué comenzará a suceder en esta primera situación? Acá, en esta que te estoy destacando. Tenemos hielo frío y agua caliente. Bueno, lo primero que tenemos que examinar son las temperaturas. ¿Estos cuerpos están a diferentes temperaturas? Sí, este cuerpo se encuentra a 50 grados centígrados y este a menos 50 grados centígrados. Las temperaturas son diferentes. Uno está caliente y el otro está frío. Por lo tanto, se iniciará una transferencia de calor desde el cuerpo más caliente, es decir, desde el agua caliente, hacia el hielo, porque siempre el calor fluye desde el cuerpo de mayor temperatura hasta el de menor temperatura, o lo que es lo mismo, desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. Así fluye el calor. Y en este momento nos preguntamos, pero ese calor que está saliendo del agua caliente y por supuesto es absorbido por el hielo, ¿qué ocasionará? Lo primero que debemos examinar es lo siguiente. El hielo, que se encuentra a menos 50 grados centígrados, siempre pasará primero hasta su temperatura de fusión, que son 0 grados centígrados. Desde menos 50 grados centígrados a 0 grados centígrados, el hielo se conservará en estado sólido. ¿Y por qué en estado sólido? Porque lo único que está sucediendo es que el hielo se está calentando. Ojo, el hielo se está calentando, no se está derritiendo. El hielo solo comenzará a derretirse a partir de una temperatura de 0 grados centígrados. A partir de esta temperatura es que comenzará el hielo a derretirse. Pero si te dan hielo a menos 30 grados centígrados, a menos 80 grados centígrados, etc., en estas condiciones el hielo lo único que puede hacer es calentarse. Pero calentarse ¿hasta qué temperatura? Siempre hasta su temperatura de fusión de 0 grados centígrados. Muy bien, aclarado este punto, tenemos lo siguiente. Sucederá un primer proceso donde el hielo será calentado hasta una temperatura de 0 grados centígrados. Mírala acá, 0 grados centígrados. Y por supuesto, el agua caliente que está cediendo calor, se comenzará a enfriar y de seguro disminuirá su temperatura. Por ejemplo, de 50 grados centígrados puede pasar a 40, a 30, a 25, etc. Esto justamente es lo que vamos a calcular. Ahora bien, tal como ya te lo mencioné en la estrategia, lo primero que siempre debes calcular es el calor máximo que es capaz de dar el cuerpo más caliente. Siempre fija tu atención en el cuerpo más caliente, que en este caso es el agua, los 100 gramos de agua, que se encuentran a 50 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor máxima puede dar esta agua caliente? ¿Cómo calculamos este calor máximo? ¿Cómo lo podemos calcular? Pon mucha atención para que te enteres cómo lo podemos obtener. Es bastante sencillo. Tal como ya te mencioné, el agua caliente comenzará a ceder calor disminuyendo su temperatura. Pero ¿hasta qué temperatura puede descender la temperatura del agua caliente y mantenerse siempre en estado líquido? ¿Hasta qué temperatura? Bueno, hasta una temperatura de 0 grados centígrados, ¿correcto? Todos sabemos que si tenemos agua caliente y comienza a enfriarse,
Por ejemplo, pasar de 50 a 40, luego a 30, luego a 20. La menor temperatura a la cual puede llegar sin cambiar de fase, sin cambiar de estado, es a 0 grados centígrados. Porque a partir de 0 grados centígrados, si se continúa extrayendo calor, el agua comenzará a congelarse, ¿correcto? Por lo tanto, esta es la temperatura de referencia y siempre será esta la temperatura de referencia para calcular el calor máximo que puede ceder el agua caliente. Ahora bien, este calor máximo, ¿con qué fórmula lo vamos a calcular? ¿Con la fórmula del calor latente o con la fórmula del calor sensible? Con la fórmula del calor sensible, muy bien. Porque el agua caliente lo que hará es variar su temperatura, mas no está cambiando de fase. Recuerda que el calor latente se utiliza únicamente cuando la sustancia cambia de fase, cuando existe un cambio de estado. Muy bien, la fórmula del calor sensible ya la conocemos. Es simplemente la masa por C por la variación de temperatura. La temperatura final menos la temperatura inicial. Esto será igual a, ¿cuál es la masa de agua caliente? 100 gramos, por supuesto. Por, atención, pon mucha atención. ¿Cuál C debemos colocar acá? Como el agua se encuentra en estado líquido, la C que debemos utilizar es esta que estoy destacando, que vale 4,2 Joule sobre gramos Kelvin. Mucho cuidado con este detalle. Estamos trabajando con agua en estado líquido. Por la diferencia de temperaturas, como estamos calculando el calor máximo, ¿cuál es la temperatura final a la cual puede llegar el agua? Puede llegar a 0 grados centígrados. Tal como ya te lo mencioné, menos. ¿Y cuál es la temperatura inicial del agua? Bueno, inicialmente se encontraba a 50 grados centígrados. Vale mencionar lo siguiente, cuando tengas una diferencia de temperatura, delta T será igual que la trabajes en grados centígrados o que la trabajes en grados Kelvin. La diferencia de temperatura será siempre la misma, independientemente de la unidad de la temperatura. Esto ya lo he mencionado en otros videos, pero siempre es bueno recordarlo. Genial, continuemos. Por lo tanto, acá podemos colocar grados centígrados y para que las unidades sean consistentes, acá donde está este Kelvin, podemos colocar grados centígrados también. Esto ya lo mencioné en el video anterior. Y si no lo recuerdas, no te preocupes. Vamos a indicarte a qué me refiero cuando cambié esta unidad. La unidad de C del calor específico puede venir en Joule sobre gramos Kelvin o en Joule sobre gramos grados centígrados. Pero independientemente de que acá sea Kelvin o sea grados centígrados, será exactamente igual utilizar cualquiera de ellas. No hay ningún tipo de problemas. No sucede nada. La puedes utilizar o en grados Kelvin o en grados centígrados. Repito, esto no involucra ningún tipo de cambio. Muy bien, continuemos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que grados centígrados cancela con grados centígrados y por supuesto gramos cancela con gramos, de tal forma que la unidad del calor es el Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, 100 por 4,2 por 0 menos 50, que da como resultado menos 50, se obtiene que el calor máximo que puede dar el agua caliente es de menos 21.000 Joule. Este es el calor máximo que puede dar el agua caliente. Y repito, ¿por qué se llama máximo? Porque es el calor que puede ceder el agua en estado líquido para pasar desde 50 grados centígrados, una temperatura caliente, hasta su mínima temperatura sin cambiar de fase, que es de 0 grados centígrados. Muy bien, vamos a guardar nuestro calor máximo, ya que lo vamos a necesitar para desarrollar el presente ejercicio. Vamos a guardarlo por acá. Este es el calor máximo que puede ceder el agua caliente. Ahora fijemos nuestra atención en el hielo. Tal como ya te mencioné, en el proceso 1, el hielo se calentará desde menos 50 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, ¿correcto? Pero, ¿qué cantidad de calor necesita el hielo para calentarse desde menos 50 hasta 0 grados centígrados? ¿Qué cantidad de calor necesita? Vamos a calcularlo. El calor que necesita el hielo para calentarse, vamos a llamarlo Q1, el calor del proceso 1, será igual a... ¿Cuál fórmula utilizo? ¿La fórmula del calor latente o la fórmula del calor sensible? Para saber cuál fórmula utilizar, debemos examinar si nuestro cuerpo cambiará de estado. No, nuestro cuerpo no cambia de estado. Cuando el hielo se calienta desde una temperatura negativa de menos 50 grados centígrados a 0 grados centígrados,
permanece en estado sólido. Repito, hago hincapié, no se está derritiendo. Estamos acostumbrados en la vida diaria a pensar que cuando al hielo se le proporciona calor, el mismo inmediatamente comenzará a derretirse. Y esto no es así. Eso depende de la temperatura a la cual se encuentra el hielo. Lo que sucede es que en la vida cotidiana, por lo general, el hielo está cerca de los 0 grados centígrados. El hielo que utilizamos a diario, bien sea para enfriar alguna bebida, etc., por lo general se encuentra a 0 grados centígrados o muy cerca y lógicamente con poco calor comenzará a derretirse. Pero si usted tiene hielo a menos 100 grados centígrados, no dudes que cuando le suministres calor, el hielo primero deberá calentarse hasta 0 grados centígrados, para luego, después de haber llegado a esta temperatura, comenzar a derretirse. Así funciona el hielo. Muy bien, como nuestro hielo al calentarse permanece en estado sólido, la fórmula a utilizar es la fórmula del calor sensible, que siempre se utiliza cuando nuestros cuerpos cambian solo de temperatura, pero no cambian de estado. En cambio, la fórmula del calor latente se utiliza cuando nuestro cuerpo cambia de estado, no cuando cambia de temperatura. Muy bien, por lo tanto el calor 1, que debe absorber el hielo para ser calentado desde menos 50 a 0 grados centígrados, será igual a M por C por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta es la fórmula. Vamos a proceder a sustituir. ¿Cuál es la masa del hielo en nuestro caso? Bueno, son 100 gramos, por supuesto. ¿Cuánto vale la C del hielo? Atención, mucha atención. ¿Cuánto vale la C del hielo acá en esta fórmula? Como el hielo se encuentra en estado sólido, debemos utilizar esta C. Mírala acá. La C del hielo vale 2 Joule sobre gramos Kelvin. Vamos a colocar el Kelvin en grados centígrados, ya que la diferencia de nuestras temperaturas la vamos a trabajar en grados centígrados por. ¿Cuál es la temperatura final de nuestro hielo? Bueno, 0 grados centígrados, ¿correcto? Menos. ¿Y cuál es la temperatura inicial de nuestro hielo? La temperatura inicial del hielo es menos 50. Menos 50 grados centígrados. Todo esto viene en grados centígrados. Y ojo con este detalle. Temperatura final, que es de 0 grados centígrados, menos la temperatura inicial. Pero el hielo inicialmente se encontraba a menos 50 grados centígrados. Mucho cuidado con este detalle. Este menos, el menos que está acá en el centro, se corresponde al menos de la fórmula, a este menos. La temperatura final, la temperatura 2 vale 0 y la temperatura 1 o inicial es de menos 50 grados centígrados, es negativa. Aclarado este punto, continuemos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que grados centígrados cancela con grados centígrados y gramos cancela con gramos. Y al efectuar esta operación en una calculadora, 100 por 2 por 50, esto dará 50 positivo porque menos por menos es más, genera como resultado que el calor para calentar el hielo desde menos 50 grados centígrados a 0 grados centígrados es de 10.000 Joule. Este es el calor necesario para poder calentar el hielo o llevar al hielo desde una temperatura de menos 50, estaba muy frío, hasta su temperatura de fusión, que es 0 grados centígrados. Se necesitan 10.000 Joule de calor. Observa lo siguiente, este calor dio positivo. ¿Por qué dio positivo? Porque este calor está entrando al hielo. Y todos sabemos que cuando tenemos un sistema, por la convención de signos, cuando el calor entra es positivo, ¿correcto? Pero cuando el calor sale es negativo. Es por esta razón que el calor máximo nos dio negativo, porque es el calor que sale del agua caliente y cuando el calor sale es negativo. Ahora te haré una muy importante pregunta. Pon mucha atención. ¿El agua caliente es capaz de calentar el hielo desde menos 50 hasta 0 grados centígrados? ¿Es capaz de hacerlo? Para saberlo, compara estos dos resultados. ¿Qué opinas? Muy bien, sí es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque el agua caliente es capaz de dar 21.000 Joule de energía. Y el hielo solo necesita 10.000 Joule de energía para ser calentado de menos 50 a 0. Por lo tanto, el agua sí es capaz de calentar el hielo. De acá, del agua caliente, que puede aportar 21.000 Joule de energía, ojo, no te confundas con que lo coloque positivo.
Ya sabes que este signo negativo lo único que significa es que está saliendo del agua, pero la cantidad de energía que sale es esta, 21.000 joules. De estos 21.000 joules de energía, debemos restar 10.000 joules que se utilizan para calentar al hielo. Entonces, ¿qué cantidad de energía quedaría en el agua? Bueno, 21.000 menos 10.000, al agua le quedarían 11.000 joules de energía, ¿correcto? Y ojo, esta es la cantidad de energía que le quedaría al agua después de haber calentado al hielo. ¡Genial! Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Acá he dejado el calor necesario para calentar el hielo. Ahora bien, ya sabemos que después de este proceso 1, después de haber calentado el hielo, al agua le quedan 11.000 joules de energía, ¿correcto? Esta es la cantidad de energía que le queda al agua. Pero, ¿a qué temperatura habrá disminuido el agua caliente? Porque claro, si del agua caliente salieron 10.000 joules para calentar el hielo, de seguro el agua caliente se habrá enfriado. ¿Cómo calculamos la temperatura final del agua caliente en este proceso 1? ¿Se puede saber la temperatura final del agua caliente? Sabemos que inicialmente se encontraba a 50 grados centígrados. Y lógicamente, al perder esta cantidad de calor, 10.000 joules, esa agua de seguro se enfrió. ¿Podemos saber hasta qué temperatura descendió el agua caliente? Sí, sí lo podemos saber. Mira cómo. El agua caliente permanece en estado líquido, por lo tanto, el calor que perdió es un calor sensible. Y ya sabemos que la fórmula del calor sensible es la masa por C por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora bien, ¿cuánto calor salió del agua? ¿Cuánto calor salió del agua caliente? Bueno, salieron menos 10.000. ¿Y por qué estoy colocando el signo negativo en este calor? Porque está saliendo del agua. Mucho cuidado con los signos de los calores. Cuando el calor entra es positivo y cuando sale del cuerpo caliente es negativo. Y como el agua está caliente, están saliendo 10.000 joules de energía, ¿correcto? Y esto será igual a ¿cuánto vale la masa de agua? 100 gramos. ¿Cuánto vale la C del agua en estado líquido? 4,2 joules sobre gramos, vamos a trabajarla en grados centígrados, por ¿cuál es la temperatura final del agua? No la conocemos. Después que del agua salieron estos menos 10.000 joules, no sabemos cuál es la temperatura final. Es justamente lo que queremos calcular. Menos. ¿Y cuál es la temperatura inicial del agua? Bueno, se encontraba a 50 grados centígrados. Estaba caliente, ¿correcto? Y por supuesto, estas temperaturas las estoy trabajando en grados centígrados. Fija tu atención en esta ecuación. ¿Cuál es la única incógnita? La única incógnita es la temperatura final del agua, T sub 2. Esa es la temperatura que debe ir acá, en esta agua caliente, que de seguro esa temperatura será menor que 50 grados centígrados. ¿Podemos resolver esta ecuación? Sí, sí la podemos resolver. Vamos a ello. Vamos a resolverla en este espacio, en la esquina superior derecha de la pantalla. Tenemos menos 10.000 igual 100 por 4,2 es igual a 420, que multiplica a la temperatura final menos 50. De esta sencilla ecuación queremos despejar T sub 2. Por lo tanto, podemos escribir T sub 2 menos 50 será igual. Este factor 420 que está multiplicando pasa a dividir, quedando menos 10.000 dividido entre 420. De donde finalmente la temperatura final del agua después de haber aportado 10.000 joules de energía será igual a menos 10.000 dividido entre 420 y este 50 que está acá negativo pasa a la derecha positivo. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la temperatura final del agua es de aproximadamente 26,2 grados centígrados. Esta es la temperatura final del agua. Después que de ella salieron 10.000 joules, vamos a colocarla acá, 26,2 grados centígrados. Muy bien. Observa qué fácil y sencillo es calcular las temperaturas finales después de que ha sucedido cierto proceso. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. Ahora bien, observa el estado final después de haber ocurrido el proceso 1. Mira lo que hemos obtenido. Tenemos por un lado 100 gramos de hielo, pero esta vez a 0 grados centígrados, porque ya se calentó de menos 50 a 0,
Y por otro lado tenemos agua ahora un poco menos caliente que en el estado inicial, pero aún sigue estando caliente comparada con el hielo. Ahora se encuentra a una temperatura de 26,2 grados centígrados. Vamos a examinar las temperaturas. ¿Las temperaturas de estos dos cuerpos son iguales o son diferentes? Mira, son diferentes evidentemente, porque el hielo se encuentra a 0 grados centígrados y el agua se encuentra a 26,2 grados centígrados. Hay una diferencia de temperatura entre los dos cuerpos. Y cada vez que exista una diferencia de temperatura entre los dos cuerpos, siempre existirá una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura o desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo de menor temperatura o hasta el cuerpo más frío, ¿correcto? Por lo tanto, existirá un segundo proceso donde esta agua caliente le cede calor al hielo. Por supuesto que sí. Pero como el hielo ya se encuentra a 0 grados centígrados, no se puede calentar más. Entonces, ¿qué sucederá? Muy bien, a partir de este momento en que el hielo se encuentra a 0 grados centígrados, a partir de este momento, el hielo sí se comienza a derretir, porque se le está aportando calor, se comienza a fundir. Por lo tanto, existirá un proceso número 2, donde se derrite parte o todo el hielo. No lo sabemos. No sabemos si se derrite parte del hielo o se derrite todo el hielo. Lo que sí sabemos es que el proceso 2 consiste en un cambio de estado. Y recuerda, en todo cambio de estado la temperatura permanece constante. ¿Y cuál es la temperatura que permanece constante para el hielo? 0 grados centígrados. La temperatura no varía durante el proceso de transformación de estado o cambio de fase de sólido a líquido. Mucho cuidado con ese detalle. Acá puedes visualizar el esquema de este último estado. El hielo permanece a 0 grados centígrados porque, claro, en un cambio de fase la temperatura permanece constante. No sabemos si se va a derretir todo el hielo o parte del hielo. No sabemos qué sucederá. Eso es lo que vamos a analizar en este momento. Y tampoco sabemos qué cantidad de agua quedará y a qué temperatura quedará. Todo esto lo vamos a analizar en este momento. Fijemos pues nuestra atención acá, en el proceso número 2. ¿Cuál es la pregunta lógica? ¿Qué cantidad de calor necesita el hielo para ser derretido completamente? Es decir, para derretir los 100 gramos de hielo. ¿Qué cantidad de calor necesita? ¿Lo podemos saber? Por supuesto que lo podemos saber. ¿Cómo lo calculamos así? Con el calor latente. Así lo vamos a calcular, porque estamos en presencia de un cambio de fase, estamos derritiendo el hielo. El calor latente es igual a L por M. ¿Cuánto vale L para el hielo? Ya sabemos que vale 334 Joule por gramo. Acá lo tenemos en los datos. ¿Y cuál es la masa de hielo que pretendemos derretir? 100 gramos. 100 gramos de hielo. Al examinar las unidades, gramo cancela con gramo y al efectuar este producto, se obtiene que el calor necesario para derretir el hielo es de 33.400 Joule. Este es el calor que se necesita para derretir los 100 gramos de hielo. Observa que acá L es positiva, esta L es positiva, porque estamos calentando, fundiendo al hielo. Es por esa razón que el calor da positivo. Este es el calor necesario que debe entrar al hielo para derretirlo completamente. Y esto nos conduce a la siguiente pregunta. Esta agua que está a 26,2 grados centígrados, esta agua caliente, ¿será capaz de derretir todo el hielo? Para responder esa pregunta, fija tu atención en la energía calorífica que le queda al agua, mírala acá. Recuerda que al agua le quedan 11.000 joules de energía, ¿correcto? Esto es lo que le queda al agua para poder pasar de 26,2 grados centígrados a 0 grados centígrados. Mira, vamos a colocarlo acá. 0 grados centígrados. Y quizás te preguntes, ¿por qué a 0 grados centígrados, profesor? Porque recuerda que el calor máximo siempre se calcula con esa temperatura de referencia. El agua inicialmente la teníamos a 50 grados centígrados y para obtener el calor máximo que podía dar esa agua, tomamos como referencia la temperatura de 0 grados centígrados. Porque en este intervalo de temperatura, el agua permanece en estado líquido. Y ya sabemos que de estos menos 21.000 joules que pueden salir del agua, 10.000 fueron gastados en calentar el hielo, ya esto lo sabemos, quedando únicamente 11.000 joules de energía. Y es por eso que hemos escrito acá 11.000 joules de energía. Retomando la pregunta, fija tu atención en estos dos calores.
Este es el calor que se necesita para derretir todo el hielo, 33.400 joules, pero el agua apenas puede dar 11.000 joules únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 100 gramos de agua a 26,2 grados centígrados no son capaces de derretir todo el hielo. Ojo, no son capaces de derretir todo el hielo, porque no alcanza. Ella puede dar únicamente 11.000. Le quedan 11.000. Y para derretir todo el hielo necesitamos 33.400. Por lo tanto, solo se derretirá parte del hielo. Por lo tanto, solo se va a derretir parte del hielo. Ahora la pregunta sería, ¿qué cantidad de masa de hielo o qué cantidad de hielo pueden derretir estos 11.000 joules? ¿Cómo lo podemos saber? Recurrimos de nuevo a la fórmula del calor latente, esta que está acá. Repito, estamos utilizando esta fórmula porque estamos en presencia de un cambio de fase. Para saber la cantidad de masa que se va a derretir con un calor de 11.000 joules, lo que hacemos es lo siguiente. Tomas esta fórmula y la utilizas así. ¿Cuál es el calor que va a entrar al hielo? 11.000 joules. Ese es el calor que va a entrar. Esto debe ser igual. ¿Cuánto vale L para el hielo? L para el hielo es una constante. Vale 334 joules por gramo. Y todo esto multiplicado por la masa. Al examinar las unidades, joule cancela con joule. Y al despejar de acá la masa, podemos conocer la cantidad de hielo que se puede derretir. Simplemente este 334 que está acá multiplicando pasa a dividir. Quedaría 11.000 dividido entre 334. Y claro, esta unidad de gramo que está en el denominador quedaría acá, gramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la masa de hielo que es capaz de derretir estos 11.000 joules de energía es de aproximadamente 33 gramos. Entonces, con 11.000 joules de energía, solo es capaz de derretir 33 gramos de hielo. No va a derretir todo el hielo. Por lo tanto, esto nos deja saber lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad de hielo inicial que teníamos? 100 gramos, ¿correcto? ¿Y cuántos se van a derretir? 33 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de hielo, es decir, agua en estado sólido quedarían? 100 menos 33, 67 gramos de hielo. Por lo tanto, acá en el esquema final colocamos 67 gramos de hielo. Pero, ¿dónde están estos 33 gramos que sí se derriten? Esos 33 gramos son estas gotas de agua que tú ves acá. Mira estas gotas. Estas gotas de agua es la parte del hielo que se ha derretido. El hielo quedó un poco más pequeño, pero aún queda hielo. Estas gotas de agua son los 33 gramos de hielo que se han derretido. Y ojo, se encuentran a una temperatura de 0 grados centígrados. Siempre recuerda, cuando existe un cambio de fase, la temperatura permanece constante. Por lo tanto, estas gotas de agua a 0 grados centígrados se van a unir con esta agua que finalmente se encuentra a 0 grados centígrados, porque ya ha aportado todo su calor, el calor máximo. Primero aportó 10.000 joules para calentar el hielo y luego aportó 11.000 joules para derretir parte del hielo, y 10.000 más 11.000 son los 21.000 joules del calor máximo que podía aportar el agua. Vamos a abrir acá un poco más despacio. Por lo tanto, para el agua ha sucedido lo siguiente. Inicialmente teníamos 100 gramos de agua, pero le van a caer 33 gramos de agua líquida, a 0 grados centígrados, proveniente del hielo que se ha derretido. Esto da como resultado 133 gramos de agua, que existirían aquí en este estado final. Vamos a colocarlo. 133 gramos de agua. Y por supuesto, agua a temperatura de 0 grados centígrados. ¡Genial! Después de haber hecho todo este análisis, ya podemos borrar acá, vamos a abrir este espacio, examinamos este estado final. Fija tu atención acá, en el estado final. ¿Será necesario que ocurra otro proceso? ¿Cómo saberlo? Para saberlo debemos examinar las temperaturas. Recuerda que si existe diferencia de temperatura, existirá transferencia de calor. Veamos, el hielo se encuentra a 0 grados centígrados, mira. Y el agua se encuentra también a 0 grados centígrados. Esta agua, ya el agua está fría. ¿Existe diferencia de temperatura entre estos dos cuerpos? No, no existe diferencia de temperatura. Hemos llegado a que la temperatura del cuerpo 1
es igual a la temperatura del cuerpo 2. Y esta temperatura vale 0 grados centígrados, ¿correcto? Por lo tanto, esta es la temperatura de equilibrio. Esta es la temperatura de equilibrio. La temperatura solicitada en el ítem A. Recuerda que en el ítem A se solicitaba ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Bueno, la temperatura de equilibrio es de 0 grados centígrados. ¡Excelente! Finalicemos el video dando respuesta al siguiente ítem, al ítem B, donde se solicita el cálculo de la variación de entropía del universo. Veamos cómo podemos realizar este cálculo. En la parte izquierda de la pantalla visualizamos un resumen de lo que ha sucedido. Teníamos el hielo, este fue calentado desde menos 50 grados centígrados a 0 grados centígrados utilizando 10.000 joules de energía calorífica y finalmente se derritió parte del hielo pasando el agua caliente de 26,2 grados centígrados a 0 grados centígrados y absorbiendo el hielo en este segundo proceso una cantidad de 11.000 joules de energía. Muy bien, y en la parte derecha visualizas las fórmulas que hemos venido utilizando para resolver los diferentes ejercicios del cálculo de la variación de la entropía. Acá se encuentra la fórmula que utilizamos cuando nuestro cuerpo se encuentra en estado sólido o líquido. Acá la fórmula que utilizamos cuando tenemos mezcla, es decir, cambios de estado, donde la temperatura es constante. Y finalmente acá las fórmulas que utilizamos cuando nuestra sustancia se encuentra en estado gaseoso. Recuerda lo que significa este símbolo, este que está acá al final. Lo que significa es lo siguiente, que dentro del logaritmo puedes utilizar B2 entre B1 o puedes utilizar T2 entre T1, cualquiera de las dos. Igual para el resto de las fórmulas, por ejemplo, para la segunda, dentro del logaritmo puedes utilizar P2 entre P1 o puedes utilizar T2 entre T1. Muy bien, sabemos que en nuestro caso el estado de nuestros cuerpos es líquido y sólido y también se presentó un cambio de estado cuando parte del hielo se derritió, pero nunca se pasó por el estado gaseoso. Por lo tanto, vamos a proceder a borrar de acá las fórmulas de la variación de entropía para el estado gaseoso, ya que no las vamos a utilizar en este caso. Vamos a quedarnos con las fórmulas que solo vamos a utilizar, que son estas que están acá. Procedamos pues a explicar lo que vamos a hacer. Se nos pide la variación de entropía del universo. Recuerda que la variación de entropía del universo es lo mismo que la variación de entropía total. Cuando te pidan la variación de entropía total, es la misma variación de entropía del universo. ¿Y cómo se calcula esta variación de entropía? Siempre de la siguiente manera, como la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio, de lo que rodea al calorímetro. Pero tal como ya te mencioné al inicio de este video, el calorímetro impide la transferencia de calor entre el sistema, que en este caso es el hielo y el agua caliente, y sus alrededores. Por lo tanto, este delta S será igual a 0 para este calorímetro. Así, la variación de entropía del universo será igual a la variación de entropía del sistema más 0, es decir, la variación de entropía del sistema. Y como ya sabemos, siempre la variación de entropía del universo es positiva, siempre es mayor o a lo sumo igual a 0. Y como en este caso la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema, entonces la variación de entropía de nuestro sistema necesariamente tiene que ser positivo, mayor que 0. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero ¿ahora cómo calculamos la variación de entropía de nuestro sistema? Recuerda que nuestro sistema es todo lo que está dentro del calorímetro, es decir, el hielo más el agua caliente. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema será igual a la variación de entropía que sufrió el hielo más la variación de entropía que sufrió el agua en estado líquido, el agua caliente. Así, la variación de entropía de nuestro sistema será igual a... Pero ojo, pon mucha atención. ¿Cómo calculamos la variación de entropía del hielo? Recuerda que el hielo sufrió dos procesos. Primero se calentó, estando totalmente en estado sólido, vamos a llamarlo la variación de entropía del hielo en el estado 1, más, y luego parte del hielo se derritió, ¿correcto? Cambió de estado. Es decir, existió una mezcla sólido-líquido.
Eso sucedió acá en el estado 2. Por lo tanto, hubo una variación de entropía del hielo en el estado 2. Repito, ¿por qué la variación de entropía del hielo se ha desglosado de esta manera? Porque en el primer proceso el hielo solo se calentó estando en estado sólido. Y luego en el segundo proceso, parte del hielo se derrite. Es decir, existe un cambio de fase. Es por ello que esta variación de entropía del hielo se ha desglosado en estos dos cambios de entropía. Muy bien. ¿Y qué le sucedió al agua caliente? El agua caliente siempre permaneció en un mismo estado, en estado líquido, ¿correcto? Pasando de una temperatura inicial de 50 grados centígrados, obsérvala acá, hasta una temperatura final de 0 grados centígrados, ¿correcto? Hasta que se enfrió completamente. Eso es lo único que le ha sucedido al agua caliente, pero siempre permaneció en estado líquido. Por lo tanto, la variación de entropía del agua no es necesario separarla. Vamos a escribir simplemente la variación de entropía del agua en estado líquido, por supuesto. Vamos a abrir un poco más de espacio para proceder a realizar los cálculos. Antes de continuar, me gustaría comentarte lo siguiente. Recuerda que algunos de nuestros videos, acá en nuestro canal La Mejor Asesoría Educativa, tienden a ser un poco largos. Pero ojo, no confundas lo largo con que el ejercicio es largo. No, señor. Este ejercicio es relativamente corto. Se hace largo porque acá en La Mejor Asesoría Educativa sabemos que tu tiempo es valioso. Por lo tanto, explicamos en detalle cada uno de los pasos, de tal forma que la inversión de tu tiempo valga la pena y realmente aprendas. Por eso es que estás acá en el mejor canal de YouTube, La Mejor Asesoría Educativa, el único canal que te explicará lo que entre comillas aparentemente es difícil en forma muy, pero muy sencilla. ¿Por qué? Porque nuestro secreto es que explicamos en detalle cada uno de los pasos. Pero claro, explicar en detalle requiere de una inversión de tiempo, pero inversión de tiempo que bien vale la pena porque aprenderás todos los temas al punto que los dominarás y aprobarás sin ningún problema tus diferentes evaluaciones. Muy bien, continuemos. Vamos a proceder a calcular primero esta variación de entropía. ¿Cuál es esta variación de entropía? La del hielo cuando se calentó en el proceso 1. ¿Cuánto vale la variación de entropía del hielo en el proceso 1? Bueno, el hielo permaneció en estado sólido, no hubo cambio de estado. Por lo tanto, la fórmula a utilizar en este caso es esta. Mírala acá destacada. Porque el hielo, repito, se encuentra en estado sólido durante el proceso 1. Lo único que hizo fue calentarse. Vamos a proceder a calcularlo. Esto será igual a C, pero ¿qué C debemos utilizar acá en esta fórmula? La C en estado sólido. Mírala acá, esta es la C del hielo en estado sólido. Mucho cuidado con ese detalle. La C del hielo vale 2 Joule sobre gramos, grados Kelvin. Por, ¿cuánto vale la masa de hielo? Bueno, 100 gramos, evidentemente. Por, y aquí pon mucha atención, por el logaritmo. Recuerda que en todas las fórmulas de entropía, las temperaturas deben estar en unidades absolutas. En unidades absolutas. Mucho cuidado con este detalle. ¿Quién es T2? T2 es la temperatura final del hielo. Bueno, recuerda que acá en el proceso 1, el hielo pasó de menos 50 grados centígrados, se calentó hasta 0 grados centígrados, ¿correcto? Esto fue lo que sucedió en el proceso 1. Temperatura final, 0 grados centígrados. Temperatura inicial, menos 50 grados centígrados. Esta es la temperatura inicial y esta es la temperatura final. Vamos a colocarla. La temperatura final es de 0 grados centígrados, pero ojo, debemos llevarla a unidades absolutas. Vamos a transformar de grados centígrados a grados Kelvin y esto se logra de manera muy sencilla, simplemente sumando 273. Y listo, ya hemos transformado 0 grados centígrados a grados Kelvin y todo esto dividido sobre la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial del hielo? Menos 50. Pero ojo, también debemos llevarla a grados Kelvin. Siempre recuerda transformar todas las temperaturas en las fórmulas de entropía a grados Kelvin. No olvides sumar 273, porque si no llegarás a un resultado
errado. Muy bien, al examinar las unidades, gramo cancela con gramo y esta variación de entropía vendrá en Joule por Kelvin. Al realizar esta operación en una calculadora, 2 por 100 por el logaritmo de 273 que queda en el numerador y debajo quedarían 223, ¿correcto? Por el logaritmo neperiano natural de esa división. Y esto genera un resultado aproximado de 40,46 Joule por Kelvin. Observa que esta variación de entropía es positiva. ¿Y tiene lógica que esta variación de entropía sea positiva? Veamos. ¿Qué le pasó al hielo? El hielo se calentó, su temperatura aumentó. Y ya sabemos que cuando la temperatura aumenta, implica que la entropía también aumenta. Por lo tanto, tiene lógica que este resultado haya dado positivo. Muy bien, continuemos. Ahora voy a proceder a calcular esta segunda variación de entropía, cuando el hielo se derrite en el proceso 2. ¿Cuánto vale la variación de entropía del hielo en el proceso 2? En el proceso 2, parte del hielo se derrite, recuérdalo, parte del hielo se derrite. Entonces, ¿qué fórmula debemos utilizar? Esta que está acá, la variación de entropía para los procesos de mezcla o de cambios de fase donde la temperatura permanece constante. Esta fórmula es igual al calor entre la temperatura y en este momento te pregunto, ¿qué calor se utilizó para derretir parte del hielo? ¿Cuánto vale ese calor? Míralo acá, vale 11.000 Joule. Recuerda que estos 11.000 Joule fueron utilizados para derretir parte del hielo, por lo tanto acá debemos colocar 11.000 Joule. Dividido. ¿Y a qué temperatura se encontraba el hielo en el cambio de fase? Bueno, ya sabemos que se encontraba a una temperatura de 0 grados centígrados, ¿correcto? Ahora bien, ojo, mucha atención. Siempre debemos sumar 273. Porque en todas las fórmulas de variación de entropía, las unidades de la temperatura deben ser unidades absolutas. Y como tenemos las temperaturas en grados centígrados, simplemente le sumamos 273 para transformarlas a grados Kelvin. Muy bien. Al realizar esta sencilla división, se obtiene como resultado 40,3 Joule por Kelvin. Observa que da positivo. ¿Tiene lógica que esta variación de entropía sea positiva? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene lógica si la temperatura permaneció constante? Porque estamos en presencia de un cambio de fase. Tiene lógica que sea positiva porque el calor fue aportado, entró al hielo, el calor es positivo. Y ya sabemos que cuando a un cuerpo le entra calor, quiere decir que su entropía aumenta. Y cuando la entropía aumenta, la variación de la entropía da positiva. Genial. Y ahora pasemos a realizar este último cálculo, este que está acá. La variación de entropía del agua caliente. ¿Cómo podemos calcular la variación de entropía del agua caliente? Que por supuesto, esta se encontró en estado líquido durante todos los procesos. Y como se encontró en estado líquido durante todos los procesos, la fórmula a utilizar es esta, que es válida para cuando el agua se encuentra en estado líquido. Muy bien. ¿Cuánto vale la C del agua en estado líquido? Acá la tenemos, mírala. Mucho cuidado con los calores específicos, mucho cuidado. Debes siempre estar atento si la sustancia se encuentra en estado líquido o en estado sólido. La C del agua en estado líquido vale 4,2 Joule sobre gramos Kelvin por... ¿Cuánto vale la masa de agua? 100 gramos, por supuesto. Por el logaritmo, y aquí mucha pero mucha atención. ¿Cuál es la temperatura final del agua? La temperatura final del agua fue de 0 grados centígrados, mirado acá. 0 grados centígrados. 0 y lo llevamos a temperaturas absolutas sumándole 273 y todo esto dividido. ¿Y cuál es la temperatura inicial del agua? Bueno, el agua inicialmente se encontraba caliente a 50 grados centígrados. Colocamos 50 y por supuesto lo transformamos a unidades absolutas, transformándolo de grados centígrados a Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que gramo cancela con gramo, quedando esta variación de entropía en Joule por Kelvin. Y al realizar esta sencilla operación, 4,2 por 100 por el logaritmo neperiano de este resultado, se obtiene que la variación de entropía del agua es aproximadamente igual a
menos 70,64 Joule por Kelvin. Observa que esta variación de entropía está dando negativa. ¿Tiene sentido que dé negativa? Veamos. ¿Qué le pasó a la temperatura del agua? La temperatura del agua disminuyó, se enfrió, y sabemos que cuando la temperatura disminuye, la entropía también disminuye. Y cuando la entropía disminuye, la variación de entropía es negativa. Por lo tanto, todo encaja. Todo está funcionando perfectamente. Ahora bien, una vez que hemos calculado todas estas variaciones de entropía, ¿qué debemos hacer? Sustituirlas en esta fórmula, esta que está acá, para obtener la variación de entropía solicitada. Recuerda que se pide la variación de entropía del universo. Pero ya sabemos que la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema, ya eso lo sabemos. Y este será igual a... ¿Cuánto vale la variación de entropía del hielo en el proceso 1? Dio como resultado 40,46 Joule por Kelvin, ¿correcto? Más, ¿cuánto vale la variación de entropía del hielo cuando parte del mismo se derritió? Vale 40,3 Joule por Kelvin. Y finalmente, más, ¿cuánto vale la variación de entropía del agua líquida? Esta variación de entropía dio negativa. Entonces vamos a borrar este signo más y colocamos menos 70,64 Joule por Kelvin. Por lo tanto, la variación de entropía del universo, que sabemos que debe dar siempre positiva, será igual a... Vamos a realizar esta sencilla suma algebraica. 40,46 más 40,3 menos 70,64. Esto genera como resultado 10,12 Joule por Kelvin. Y listo, esta es la variación de entropía del universo. Como siempre, por supuesto, positiva. ¿Qué sucedería si la variación de entropía del universo te da negativa? Debes detenerte y revisar tu procedimiento, porque probablemente exista un error en algún paso. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto